La casa embrujada de Dan Highcroft. ¿Qué pasaría si la casa de uno de los creadores de los cazafantasmas estuviera realmente embrujada? Lo que parece una ironía de Hollywood se convirtió en la aterradora realidad de Dan Highcroft, el comediante y actor que volvió sus experiencias paranormales tan intensas que marcaron para siempre su vida y su carrera. Dan Highcroft, famoso por Saturday Night Live y por crear los Ghostbusters, no solo era un actor comediante, también era un apasionado del oculto. Lo que pocas personas saben es que mucho antes de filmar la película, él estaba convencido de que los fantasmas eran reales y la razón era su propia casa. La casa estaba ubicada en Los Ángeles, California, en una elegante mansión victoriana con techos altos, escaleras crujientes y habitaciones que parecían guardar secretos antiguos. Desde el primer día, Highcroft sintió que no estaba solo, pero lo que al principio eran ruidos extraños, pronto se volvió aterrador. Dan Highcroft solía bromear con sus amigos sobre vivir en una casa embrujada, hasta que una noche las bromas dejaron de tener gracia. Se había quedado dormido en su habitación, una de esas que parecían sacadas de película victoriana. Cortinas pesadas, muebles antiguos y una lámpara tenue iluminando apenas la penumbra. En medio del silencio sintió algo extraño, un cambio en el aire. No era un simple ruido, no era la madera crujiendo. Era la sensación inconfundible de que alguien más estaba ahí. De pronto el colchón se hundió de su lado, como si un cuerpo invisible se acostara junto a él. Dan contó después que no vio nada, pero podía sentirlo: la presión en las sábanas, el peso sobre el colchón, incluso el roce de una energía que parecía femenina, delicada, pero absolutamente real. Lo más perturbador: no hubo una agresión, no hubo violencia. Fue como si ese espíritu hubiera buscado compañía. Él mismo confesó que lo interpretó como un contacto íntimo, casi sensual, y aunque muchos se rieron cuando lo contó, Highcroft siempre lo repitió con la misma convicción. No estaba soñando, no lo imaginé. Alguien se metió en mi cama esa noche. Después de aquel encuentro en su habitación, lo que antes eran sucesos aislados comenzaron a intensificarse. Los objetos parecían tener voluntad propia, vasos que se deslizaban por las mesas, lámparas que se apagaban y se encendían sin explicación, y puertas que se cerraban de golpe en medio de la madrugada. Un día Dan estaba en la sala leyendo un guión cuando escuchó un sonido metálico provenir de la cocina. Al levantarse, encontró que todos los cubiertos habían caído del cajón, como si alguien los hubiera arrojado al suelo al mismo tiempo. Los amigos que visitaban la mansión aseguraban que fugaces sombras cruzaban los pasillos, figuras que se reflejaban en los espejos, y lo más inquietante, voces que parecían provenir de las habitaciones vacías, aunque se marchaban riendo, creyendo que era un montaje del propio Highcroft, pero otros simplemente no volvían. La casa comenzó a ganarse la reputación silenciosa en Hollywood, una mezcla de curiosidad, miedo que rodeaba aquel lugar,
y aunque Dan siempre trató de hablarlo con humor, la verdad es que dentro de esas paredes las bromas se terminaban rápido. Paso de los años, la historia de la casa embrujada de Dan Highcroft se convirtió en un mito urbano de Los Ángeles. Algunos decían que el espíritu que lo visitaba era de una mujer que había muerto trágicamente en la propiedad décadas antes. Otros aseguraban que la energía venía de mucho más atrás, de tiempos en los que la zona era un cementerio improvisado. Lo cierto es que nunca hubo una investigación oficial, pero los testimonios se multiplicaban. Vecinos hablaban de que luces que se veían desde las ventanas cuando la casa estaba vacía, trabajadores que entraban para hacer mantenimiento juraban haber sentido manos frías tocándole los hombros. Y lo más inquietante, aún después de que Highcroft se mudara, las historias no cesaron. Era como si la entidad no estuviera ligada a él, sino a la casa misma. Lo extraño es que Dan nunca quiso desprenderse de ese recuerdo. Al contrario, contaba en entrevistas con una mezcla de orgullo, misterio, como si esa experiencia hubiera confirmado algo que en él siempre supo, que el mundo de los muertos no es tan lejos de los nuestros. Hoy la mansión sigue siendo un punto de especulación. Nadie sabe con certeza qué fue lo que habitaba esos pasillos, ni siquiera esa presencia femenina se atrevió a compartir la cama de un hombre vivo. Lo único que aseguró es que Dylan Highcroft nunca dejó de creer y de alguna manera nunca dejó de ser en carne propia un verdadero cazafantasmas. La ironía más grande es que el hombre que creó la comedia más famosa sobre fantasmas vivió sus propias pesadillas paranormales dentro de su hogar. Y ahora la pregunta es, ¿fue la casa de Dan Highcroft un simple escenario de ruidos extraños? ¿O realmente compartió su cama con un fantasma? En el mundo de lo inexplicable, incluso los cazafantasmas pueden convertirse en las verdaderas víctimas. Bueno, soy el creador de este canal. Un saludo para todos ustedes. Esto fue Enigmas de la Humanidad. Dejen su follow. Nos vemos para más historias. Estaremos subiendo más contenido 2 por semana. Le agradecemos a todos sus buenos comentarios. Si quieren dejar sus historias, pues bienvenidos. Ahí les dejé un enlace de un correo que tengo por ahí, por si quieren compartir sus historias personales. Las estaremos subiendo. Si quieren que aparezca su nombre, pongan su nombre. Si no, nada más, no sé, pongan su nickname o un apodo o algo. Si quieren que aparezca su nombre, pues déjenlo y compártelo con nosotros. Sus historias serían muy importantes para nosotros, para este canal. Es su canal. Bueno, me despido y no dejen de tener miedo en las noches.